Aquí me están midiendo el peso, la grasa y el músculo. Y lo importante en realidad es una dieta equilibrada en la que no deben faltar las proteínas. Pero ¿vosotros qué pensáis? ¿Podemos sustituir la proteína animal por la vegetal? Yo creo que hay que consumir proteína animal. La carne es necesaria. En la justa medida. Como cualquier alimento. Es que habéis dado con una que no le gusta ni la carne ni el pescado. Yo creo que sí que es necesario tener una alimentación variada y comer de todo. Hemos aprendido con el tiempo a compensar las cosas que queremos quitar, por ejemplo, de la proteína animal, con otras cosas que tienen el mismo, aportan lo mismo que eso. Proteína vegetal, el tofu. Imagino que a lo mejor el tofu, pero no sé si es procesado, no lo sé. Las legumbres llevan proteínas. La borraja, por supuesto. La lenteja. La selga. La quinoa. Las judías verdes. Y la patata, por supuesto. Hay cosas que no sé si sabría prescindir como del jamón serrano. A mí, desde luego, como el ternasco no hay nada. El debate está en la calle, proteína animal o proteína vegetal. Pero lo más importante, creo que para comenzar, es, Alba, que nos cuentes por qué es importante las proteínas, por qué son importantes en nuestra dieta. Las proteínas tienen una función esencial en la alimentación del ser humano. Son parte básica de nuestra alimentación y son importantes porque tienen funciones estructurales, forman parte tanto de vitaminas, hormonas, por lo tanto contribuyen a la inmunidad que también nosotros tenemos, forman parte de muchas reacciones en las cuales participan incluso las enzimas, con lo cual son un componente esencial para el desarrollo de nuestro día a día. O sea que tenemos que consumirlas diariamente, las proteínas, pero claro, la fuente puede ser diferente. Puede provenir de un animal, de carne, de pescado, o también de la parte vegetal. Entonces, ¿podría llegar a sustituirse la proteína animal por la vegetal o deberíamos combinar ambas? Es una pregunta controvertida la que me haces, pero la realidad es que en España, en general, tenemos un exceso de consumo de proteínas de todos los tipos, ¿de acuerdo? La mayor parte de la población tiene ese exceso de proteínas a raíz de la proteína de origen animal. ¿Dónde encontramos proteína de origen animal? Básicamente a través de la carne, el pescado, los huevos o los lácteos. La otra gran fuente de proteína vegetal la encontramos principalmente a través de las legumbres y de los frutos secos. ¿Cuál es la realidad que nos encontramos en la población? Bueno, pues que tenemos un elevado consumo principalmente de alimentos de origen animal, principalmente carne, y es lo que tenemos que intentar conseguir reducir. Entonces, bueno, hay un trabajo por delante que tenemos que hacer. Claro, tenemos que concienciarnos entonces de que igual todos los días no tendría por qué comer carne o pescado. La realidad es que tanto la carne, el pescado como los huevos deberíamos consumirlos más o menos en la misma proporción a lo largo de la semana, es decir, unas 3 o 4 veces a la semana. El resto de las ingestas deberíamos obtenerlas principalmente a partir de legumbre, a partir de una proteína de origen vegetal. O sea, venga a tiborrar, bueno, a comer judías, garbanzos, guisantes. Exactamente. Lentejas, qué ricas también. Todas las legumbres son una fuente excelente de proteínas, pero como en el reino animal son completas esas proteínas que nosotros podemos ingerir, pero cuando hablamos de alimentos de origen vegetal tienen algún aminoácido esencial en el cual son deficitarias. Por eso las legumbres tradicionalmente siempre se han consumido con cereales, bien sea con arroz, bien sea con un poquito de trigo, depende de las culturas, utilizan un tipo de alimento u otro, porque de esa manera, al combinar la legumbre con el cereal, tenemos una proteína de igual valor que la carne o el pescado o los huevos. Por eso tendríamos que tener esa distribución a lo largo de la semana en proteína animal y proteína vegetal. Entonces lo importante también es tener una dieta variada y equilibrada, ¿no? Comer un poquito de todo. Creo que es la clave, comer de todo y cuanta más variedad posible, pero es muy importante que seamos conscientes de la importancia de incrementar el consumo de alimentos de origen vegetal, como puede ser la legumbre en este caso, porque tenemos que tener en cuenta el impacto ambiental de nuestras decisiones alimentarias. El mayor consumo de legumbres tiene un beneficio a nivel de nuestra salud, es decir, está asociado con una menor incidencia de muchas enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, y también porque tienen ese menor impacto ambiental. Y otro impacto que quizá podemos tener menos en cuenta los consumidores, al final tenemos un impacto en el bolsillo. El consumo de legumbres va a ser siempre mucho más económico que en comparación con la carne, el pescado o los huevos.
Hombre, la dieta equilibrada es la ideal, pero vamos, yo soy una que no la hace. Te digo que no, porque como la mayoría verdura, fruta, soy más bien, si me tuvieran que clasificar, soy más bien herbívora.